El ministro de Trabajo es Antonio Sanguino. Ministro, gracias por estar en Caracol Radio. Buenos días. Espinosa, me complace mucho saludarte y saludar a toda la audiencia de Caracol. Por favor, lo mismo para nosotros. Ministro, es que ayer pasaron dos cosas que me parece que son contradictorias, pero tal vez usted nos puede aclarar cuál de las dos es cierta. La primera es que reportaron algunos medios colegas que usted había dejado sobre la mesa la posibilidad de retirar la consulta popular si se aprobaba en la conciliación, bueno, primero en la plenaria y luego en la conciliación entre Cámara y Senado, un texto que los dejara a ustedes tranquilos en términos de la reforma laboral. Pero luego, en la tarde, entiendo que en la Plaza de Bolívar, usted dijo algo que me pareció que fue distinto. Quiero que se oiga. Seguro de vida de las reformas sociales es la consulta popular y la democracia directa de la Constitución. ¡Viva la consulta popular! Y la consulta popular, como lo ha dicho el presidente, va porque va. Ellos han querido tramposamente escamotear la primera solicitud de consulta. Y esa primera solicitud de consulta todavía está viva. Pero para doblarle la apuesta hay una segunda solicitud sobre la cual tendrán que pronunciarse también en la plenaria del Senado de la República. Me gustó el uso de la palabra escamotear, el jugador de manos que hace que las cosas desaparezcan a ojos vistas, las cosas que maneja. ¿Al fin qué, ministro? ¿Va porque va o de golpe se retira si la cosa sale como a ustedes les parecería que los dejaría tranquilos? Pues va, porque hasta ahora lo que ha resultado de la discusión en la Comisión Cuarta del Senado de una reforma laboral que resucitó, hay que decirlo, hay que recordarlo, gracias a la consulta popular y al respaldo que fue ganando la consulta popular en la opinión pública. De todas maneras, lo que se ha aprobado tiene cosas buenas, tiene cosas malas y tiene cosas feas. Todavía falta la discusión en la plenaria, todavía falta la conciliación y como en los buenos partidos de fútbol, no sabemos el resultado hasta el último minuto. Y el presidente de la República lo ha dicho, que el Congreso, el Senado, todavía tiene que pronunciarse sobre las dos solicitudes de consulta que están sobre la mesa. La primera, porque a juicio del presidente y del gobierno, el Senado no se ha pronunciado, habida cuenta de las irregularidades que hubo en el procedimiento de decisión sobre el concepto de la primera consulta. Y sobre la segunda, porque se radicó y estamos a la espera de que el presidente del Senado convoque la plenaria para que la plenaria se pronuncie sobre ello. Y adicionalmente, la segunda versión de la consulta tiene no solo preguntas sobre la reforma laboral, sino que incorpora 4 nuevas preguntas sobre la reforma a la salud. Por eso, como lo digo yo, ahí en la grabación que usted acaba de colocar, lo dije en la Plaza de Bolívar ayer en el Cabildo Popular que se celebró allí, para nosotros sigue siendo la consulta el seguro de vida de las reformas sociales. Ministro, yo sigo sin entender, usted me puede explicar la intención y la insistencia de este gobierno con la consulta, ¿en qué sentido? Lo que se quiere al final de todo esto son reformas sociales, las reformas que este gobierno ha querido desde el principio. En el Congreso esta reforma laboral que se había hundido resucitó y tiene altas probabilidades de pasar después de todo lo que ha sucedido. En cambio, la consulta tiene altísimas probabilidades de ni siquiera alcanzar el umbral, de que se hunda y pues que la gente vote, pero que no alcance el umbral y no pase ninguna de las preguntas. ¿No es mejor, si lo que quiere el gobierno es esta reforma en las normas laborales, que el gobierno le meta la ficha a lo que sí están dando en el Congreso, a que se desgaste en una consulta popular que muy posiblemente no va a alcanzar umbrales? Pues yo no sé de dónde usted saca la afirmación
o la conclusión de que la consulta remotamente tendrá el umbral. La Porque las saco, mediciones, ministro, y si me porque las mediciones, permite, de las porque las, mediciones que ha tenido históricamente las consultas en el país. no, Necesita no, un censo electoral y una aprobación que no se ha no, alcanzado en el país nunca. excúseme, tranquila. Eh, las mediciones que se han hecho, las encuestas que hemos conocido indican que hay un clima político en el país que indicarían que no solo la consulta tendría el umbral, incluso hay una medición que habla, la primera, la de cifras y conceptos, que ustedes difundieron en Caracol Radio, que el 37% de la gente estaría dispuesta a votar la consulta. Eso significa 7 puntos porcentuales por encima del umbral. Y el umbral es 13.600.000. Es decir, que estamos hablando de un posible escenario de votación de 15 millones de personas. Así que, digamos, esa medición y otras, la última de Datexco, por ejemplo, habla de que más del 50% está de acuerdo con la convocatoria de una consulta popular. Es que estamos en un clima distinto y sobre unos temas que seguramente mueven de manera mucho más fácil la sensibilidad de la gente. Así que todo es hipotético. Tan hipotético es que tengamos ese resultado, aun cuando es una hipótesis fundamentada en mediciones estadísticas, pero mucho más hipotético es decir que no vamos a alcanzar el umbral. Ahora, si no hubiese sido, repito, por la consulta, no hubiésemos resucitado la reforma laboral que duró, una apelación duró 10 semanas engavetada en el escritorio del presidente del Senado. Y lo que ha salido hasta ahora, no nos satisface a nosotros, no corresponde con lo que habíamos aprobado en Cámara y más bien todavía la operación peluqueada sigue Sí, en marcha. pero ministro, yo creo que la pregunta de Diana es pertinente porque en efecto, como ella dice, y esa es una verdad histórica, no sujeta a ninguna interpretación, no se ha alcanzado nunca. Por supuesto, eso no quiere decir que que estén condenadas todas las consultas populares a fracasar en las urnas cuando se convoquen. Puede que en algún punto, por ejemplo esta, logre los votos necesarios. Pero lo que sí creo, ministro, y creo que es una sensación que tiene mucha gente, es que el gobierno, en lugar de haber celebrado esto que logró aprobarse en la Comisión Cuarta, es que no se ha hecho una reforma laboral tan significativa para tantos colombianos, con las dudas que hay, los debates que se pueden hacer, probablemente desde que el expresidente Uribe cambió algunas de esas mismas normas laborales que hoy se están volviendo a cambiar. Y en lugar de haber celebrado haber logrado eso, están es como en un modo de pelea permanente que francamente a veces es difícil de entender. Ustedes han logrado que el trabajo nocturno comience ya 2 horas antes, que se pague mejor a la gente los dominicales y los festivos. En fin, hay un montón de cosas de la reforma que son positivas y ustedes, en lugar de celebrarlo, están es como peleando. No, Espinosa, yo lo invito a usted a que entreviste a los muchachos aprendices del SENA para ver qué le dicen. Le van a decir lo que ellos sienten respecto al contrato laboral, que estaba antes del 2002, desde 1959 hasta el 2002 existió el contrato laboral de los aprendices del SENA, que es una inversión productiva. Y lo que salió de la Comisión Cuarta es la negación del contrato laboral. Entonces, no es una pelea con el gobierno, es una pelea con 520.000 personas que son aprendices del SENA. Pero Bueno, ministro, y lo invito a que discuta y a que examine, por ejemplo, los compromisos de Colombia en relación con eliminar las prácticas antisindicales como los famosos contratos sindicales. Esos contratos sindicales permitieron que a través de esa figura de tercerización y de precarización laboral, por ejemplo, en el sector salud se contrataran el año pasado 2.4 billones de pesos, saltándose las normas de contratación pública. Entonces, eso sí, tampoco pero, pasó en la Comisión Cuarta. oiga, ministro, pero Entonces, mire, claro, antes de que... claro, logramos, Sí, lo logró el gobierno y lo logró la gente, logramos
que ellos a regañadientes aceptaran que la jornada laboral llegara hasta las 7 de la noche. Nuestra propuesta era que fuera hasta las 6 de la tarde y que se paguen los recargos nocturnos de dominicales y festivos. Lo logramos, es una victoria del gobierno. Claro. Pero Eso aún mismo así digo. querían poner la restricción que hasta ahora hemos derrotado, pero el presidente del Senado ha amenazado con que eso lo van a revivir en la plenaria del Senado. Entonces, aquí el pleito todavía no ha terminado, No, digamos, claro, el partido todavía no ha terminado. Eso es cierto. Entonces, mientras aquí no termine el partido, nosotros vamos a seguir insistiendo en la consulta popular. Oiga, ministro, no, yo ¿No? le entiendo ese punto, pero quería, a propósito de la discusión que usted señala, no nos podemos quedar en cada una de ellas porque, pues no, este no es un programa de debates y podríamos hablar de esto durante horas, pero usted menciona a los aprendices del SENA. No sé si vio, ministro, usted que es un hombre estudioso, que esta misma semana se publicó, en realidad se había publicado ya hace un par de meses, pero los medios lo recogimos esta semana, un borrador, un trabajo del Grupo de Investigación del Banco de la República que precisamente señala el problema que va a tener para los aprendices del SENA lo que ahora está ocurriendo, con base en lo que pasó en el 2013, cuando se les empezó a pagar el 100% en la etapa productiva a los aprendices del SENA, y lo que pasó es que las empresas prefirieron pagar la monetización, digamos entre comillas la multa, que contratar a los aprendices del SENA. Ese documento, entre otras, está firmado por el profesor Villar, por el profesor Bonilla, hijo del exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, que hace parte de ese grupo de investigación. Lo que le quiero decir con eso es que, claro, los estudiantes del SENA se pueden molestar, pero sobre el tema hay un debate abierto, no es la verdad que dice el gobierno porque sí ya, hay gente técnica que dice eso puede tener unas implicaciones. No, claro, eso es un debate. Y le quiero decir lo siguiente también. Es un compromiso de Colombia con la OIT, la laboralización de los aprendices. O sea, no es un capricho. Ni es un capricho de los aprendices, ni es un capricho del gobierno. Y sobre eso también tenemos estudios que revelan el impacto positivo de la laboralización de los aprendices del SENA, tanto en su etapa lectiva como en su etapa de práctica laboral. Pero será un asunto que nosotros vamos a demostrar, a seguir demostrando en el debate en la plenaria del Senado y en la conciliación, que es lo que falta. Por eso le digo, digamos, mientras eso ocurra, mientras ese debate al que estamos acudiendo con toda disciplina, con todo rigor, con toda constancia, vamos a estar discutiendo hasta el último segundo, porque eso fue lo que nosotros le reclamamos al Congreso, entre otras cosas, que nos permitieran discutir y no archivar el proyecto como lo hicieron en marzo, a comienzos de marzo, en la Comisión Séptima del Senado. Así que vamos a acudir a esa discusión y paralelamente transitará la solicitud de la consulta y al final, cuando esta discusión haya terminado, la de la reforma y la de la reforma a la salud, que también está planteada en la Comisión Séptima, pues nosotros con el presidente es el que tiene la última palabra, tomaremos decisiones en el gobierno. Simplemente, ministro, para que lo revise, porque me escribe un laboralista muy importante y me dice que en la OIT no se ha dicho nunca que se tiene que dar elaboración de los aprendices. No sé si tal vez... Claro que hay un convenio, el 258 de la OIT. ¿Ana? Y ahí está explícitamente claro la laboralización de los aprendices. Es que los primeros obreros fueron aprendices, ¿no? Claro. No, así nació la sociedad industrial. Sí. Entonces, eso no es una malgastadera de plata, es una inversión. Es más, le digo, los aprendices, cuando terminan su etapa laboral, ¿no?, se convierten en trabajadores mucho más eficientes que un trabajador normal. Y le quiero decir lo siguiente, la política de primer empleo del Estado colombiano, la más eficaz, ¿no?, es la de los aprendices del SENA, el contrato laboral de los aprendices del SENA. Bueno, tal vez, ministro, antes de la pregunta que tiene Diana a propósito de la preocupación que tiene el gobierno por la formalización, sería también bueno que pues empezaran a formalizar dentro del Estado los contratos de 500.000 personas que se prometieron, porque lo que hemos visto es más bien lo contrario, un montón de contratos por prestación, que era lo que al presidente antes no le gustaba. Diana. Precisión.
Ministro, precisión. sí. El Plan Nacional de Desarrollo establece como meta 100.000 en el sector público. Acabamos de expedir un decreto entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Ministerio del Trabajo, firmado por el presidente de la República, que crea la figura de asistente en relación con el oficio de las madres comunitarias, que es el primer paso para empezar la formalización de este sector. 45.000 por lo menos madres comunitarias que han venido prestando ese servicio en sus comunidades por muchos años. Ministro, pero lo que se refiere Jorge es a esa directriz que había dado el gobierno que pretendía que para abril de este año ya estuvieran formalizados mediante contrato laboral y no contrato de prestación de servicios u órdenes de prestación de servicios, que es como se conoce en el sector público, a todos los contratistas de Estado. Y eso, lejos de ser realidad, al contrario, se ha multiplicado las contrataciones por parte del Estado por prestación de servicios. Es a ese punto al que se refiere Jorge. Pero yo quiero volver al tema de la consulta, ministro. Hemos formalizado 30.000 trabajadores del Estado, 30.000. Y acabamos de adquirir un compromiso adicional en la negociación estatal que acabamos de cerrar exitosamente con los trabajadores y sus organizaciones sindicales, los del sector público. Ministro, volviendo al tema de la consulta, lo que le entiendo es, el gobierno va a seguir adelante con la consulta independientemente de que pase lo que pase con las reformas en el Congreso. Si el Congreso aprueba la reforma laboral, ¿va a seguir adelante la consulta? Como usted decía en la locución, ¿va porque va? Independientemente de si se aprueba o no en el Congreso la reforma laboral. Una reforma peluqueada no es una reforma. Vamos a esperar qué resulta de todo este debate. Todavía falta un debate en plenaria que va a ser un debate dificilísimo. Va a ser un pulso duro porque nosotros vamos a ir a recuperar lo que se aprobó en Cámara y a lo que estamos planteando en las preguntas de la consulta. Y los sectores de oposición al gobierno van a ir a bajarle más de lo que ya se le ha bajado a la reforma en la Comisión Cuarta. Así que ese es el escenario que tenemos. Y mientras ese escenario no se tramite, no se aborde y no sepamos su resultado, pues la consulta está allí como el mecanismo que la Constitución prevé para que la sociedad, para que los ciudadanos, para que el pueblo se exprese mediante un instrumento de democracia participativa como es ese. Bueno, ministro, gracias por dedicarnos estos minutos en un tema que obviamente es de la mayor importancia para todos los colombianos. Y sí, en efecto, pues falta la plenaria, no va a ser sencillo ni para la oposición ni tampoco para el gobierno, muy seguramente, y después la conciliación. Gracias, ministro, buen día. A usted muy amable, Espinosa, muchas gracias. Saludos a todos allá en cabina y a toda la audiencia. Lo mismo también por allá, por Palacio, a toda la gente del ministerio también. Doctor Cristo, entonces, ¿cuándo comienza la discusión de la reforma laboral en la plenaria del Senado y cuántos días tiene esa corporación para la discusión? Bueno, y para que el proyecto se convierta en una realidad, que tiene que ser antes del 20 de junio, que es prácticamente ya. Sí, escuchando al ministro de Trabajo, Espinosa, es claro que para el gobierno es fundamental seguir persistiendo en unos temas que no fueron aprobados en la Comisión Cuarta. Y el gobierno sostiene, y no le falta razón, que si no se hubiera inventado, por decirlo así, la figura de la consulta popular, sí, ahí lo dice el Senado ni siquiera hubiera concedido la apelación. En eso le cabe la razón al gobierno. El Senado tuvo 7 semanas la apelación de una manera incomprensible, cuando yo creo que cada vez es más evidente que nos hubiéramos ahorrado todo este cuento si la Comisión Séptima del Senado hubiera hecho lo que hizo la Comisión Cuarta: abrir la discusión, discutir unos temas, aprobar unos temas que venían en el proyecto de la Cámara y negar otros y modificar otros. Pero bueno, ¿ahora qué viene? Esto, como lo hemos venido diciendo desde hace varios días, Espinosa, es una carrera contra el reloj. Según la ley quinta, la reforma laboral puede entrar a la plenaria del Senado a partir del próximo miércoles. Se cumplen los 8 días, se aprobó el martes en la Comisión Cuarta. Pero el Senado tiene la elección de magistrada de la Corte Constitucional
ese día. De la terna enviada por la Corte de Suprema. la terna enviada por la Corte Suprema. Entonces, yo creo que ya esto se va a ir para la siguiente semana, la discusión de la laboral, que es la semana del 8 de junio, del 8-9 de junio. El 9 es lunes. Y esa semana va a ser clave y tiene que aprobarse durante esa semana en la plenaria del Senado. Para que la conciliación sea en para la del 16. que la última semana, que es la del 16, se pueda discutir la conciliación. Hay sesiones hasta el 20. O sea, el ¿No plazo puede haber extras, doctor Cristos? ¿Ah? ¿No puede haber extras? No, para eso no. Para eso no. Para eso Bien. no caben ya las extras. El último día son 20 de junio, 12 de la noche, para aprobar la conciliación. Bien. Ahora, el gobierno todavía tiene cartas por jugar. Al contrario de lo que señala el ministro, yo creo que en la plenaria del Senado puede haber un ambiente más favorable a la reforma que en la Comisión Cuarta. Más allá de que el presidente del Senado no maneja los votos de la plenaria, cada bancada y cada partido, Sí. ahí no nos podemos equivocar. Y sobre todo en la conciliación, sin duda alguna, el texto del Senado no va a ser asumido así como sea aprobado por la Cámara. Y ahí tendrá que haber, como siempre sucede, conciliación de las distintas posiciones. Luego, estas peleas que quiere dar el gobierno del vínculo laboral, del contrato laboral para los aprendices del SENA y de la prohibición de los contratos de asociación sindical, que tal vez son los dos puntos Sí, él lo mencionó ahí, que, ¿no? de honor Por que ahí le empezó. quedan al gobierno dentro de toda esta discusión. Yo creo que van a tener la oportunidad o en la votación en la plenaria del Senado o en la conciliación. Lo que me parece que ya no va a tener reversa son dos triunfos del gobierno en la Comisión Cuarta, triunfos apretados, recuerde usted, 8-7, Sí. que es el tema del recargo dominical y festivo y el recargo nocturno. Luego, yo creo que ahí siguen, pero fíjese usted que hay confusión también, Sí. porque el domingo se cumple el plazo que había señalado el gobierno del 1 de junio para la solicitud de aprobación de la consulta popular. Obviamente el Senado no va a repetir la votación. ¿Qué va a pasar esta semana a partir del martes? El gobierno va a cumplir su anuncio de que va a convocar la consulta 1.0, o no lo va a cumplir y va a esperar que pase con la laboral para someter a consideración de la plenaria la segunda convocatoria, la convocatoria 2.0. Luego todavía está el juego abierto y estos 20 días pues van a ser obviamente definitivos. La fecha clave es 20 de junio, 20 de junio. 12 de la noche. Yo creo que ahí se van a terminar dirimiendo muchos temas.